Muy buenas tardes, bienvenidos a su segunda clase de Panorama del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar rápidamente porque tenemos mucho material, algo de material en en el libro de Mateo, perdón. Y solamente mencionarles que Mateo tiene 28 capítulos, es el primer libro del Nuevo Testamento y vamos a iniciar. El libro de Mateo fue escrito alrededor de los años, pues algunos dicen que los años 50, otros dicen los 70, otros dicen los 90 y dan sus argumentos. Sin embargo, pues nosotros lo que vamos a comentar para ser más asertivos, se escribió alrededor de los años 60 después de Cristo, ¿no? Alrededor de los años 60 después de Cristo fue cuando se escribió este primer evangelio según San Mateo, según Mateo. Ahora, fíjese bien, el apóstol Mateo, él fue apóstol, fíjese bien. Es necesario, como mencionamos la clase pasada, que veamos el cuadro completo. Y para ver el cuadro completo, de acuerdo a 4 perspectivas, pues por eso se escribieron los 4 evangelios. Haga de cuenta que usted tiene 4 fotografías de la persona que usted quiera y tiene 4 perfiles diferentes. Entonces cada perfil complementa algo acerca de las características, en este caso visualizadas a través de las fotografías. Y es precisamente lo que vemos en los 4 evangelios. Los 3 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, perdón, los evangelios sinópticos, y Juan pues tiene aportaciones distintas o adicionales. Acuérdense que mencionamos la clase pasada que debemos usted y yo tener en mente que el evangelio de Mateo fue escrita a una audiencia judía, por lo cual contiene muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento que en Jesucristo se cumplieron. Contiene al menos 129 citas el libro o el Evangelio de Mateo alusivas al Antiguo Testamento. El objetivo de Mateo es demostrarle a los judíos que Jesús era efectivamente el Mesías que tanto habían esperado. Encontramos dentro del libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, el mismo nombre de su escritor. En Mateo 9:9 dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y este personaje, en este caso Mateo, se levantó y le siguió. Eso nos dice Mateo, que fue uno precisamente de los 12 apóstoles, primero discípulos y luego apóstoles de Jesús. En Lucas 5:27 tengo que poner esta referencia. Fíjese bien lo que menciona Lucas 5:27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos, o sea, un publicano, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba, y le dijo, sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Ahora, ¿por qué leí esta cita bíblica de Lucas 5:27 si estamos ahora en Mateo? Porque, acuérdense, en esa complementación podemos hacer una armonía también, en donde vemos que en Lucas 5:27 menciona que Mateo es Leví, que Mateo es el cobrador de impuestos, que Mateo es el discípulo, ahora sí que publicano. Eso es lo que complementa la escritura. Como mencionamos la semana anterior y hoy reafirmamos, el Evangelio de Mateo tuvo como destinatarios al pueblo judío. Pero también, pues hoy en nuestro tiempo es para todos nosotros, porque nos trae enseñanzas desde la perspectiva precisamente del cumplimiento de las profecías mencionadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y otras tantas que se mencionaron y que Mateo toma como referencia el Antiguo Testamento. En este caso también Mateo que va dirigido al pueblo judío, toma como la figura del león para referencia a Cristo.
el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Bueno, esa frase, león de la tribu de Judá, es mencionada en Apocalipsis 4:5. En el libro de Mateo no aparece esta frase. Sin embargo, ¿por qué decimos que ese león o se refiere en el contexto como símbolo de Jesucristo a un león? Bueno, porque precisamente en Apocalipsis que viene el león de la tribu de Judá, corrobora que Jesucristo, si leemos en el capítulo 1 la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 1, versículos 2 y 3, y primero dice que es el hijo de David, Jesús, el hijo de David, ¿no? Y viene la genealogía. Abraham engendró a Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, hasta llegar a Jesucristo. O sea, que Jesucristo viene de la descendencia de Judá, por eso le llaman el león de la tribu de Judá, o es conocido como el león, ¿sí? De la tribu de Judá, haciendo este simbolismo referencia a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo vemos cómo también una y otra vez se repite la palabra rey. Se repite la palabra Mesías. ¿Por qué? Como lo hemos dicho, su audiencia principalmente judía debería de conocer y debería de llevar como conclusión precisamente esas profecías acerca del rey de los judíos. Esta frase también la menciona una y otra vez el Evangelio de Mateo, el rey de los judíos, y también, como le digo, como el Mesías prometido y también como el hijo de David. La semana pasada mencionamos qué importante es para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, precisamente la genealogía. De tal forma que en este evangelio se hace un énfasis en Jesucristo como rey, como Mesías, como rey. Vamos a adentrar un poquito en lo que es el Evangelio de Mateo y vamos a mencionar los personajes que aparecen en este libro, en este Evangelio. El primer personaje, obviamente, ¿verdad?, es Jesús, su genealogía, pero que esa genealogía habla de muchos personajes del Antiguo Testamento, pero para caer precisamente en Jesús. Jesús, ¿verdad?, de Jesús, o es igual del hebreo Yeshua, que significa el Señor salvará, o el Señor es el Salvador. También otros personajes que aparecen en este libro es José, María, Juan el Bautista, los 12 discípulos, que es muy importante que usted lo lea, ¿verdad? Y en un capítulo vienen los 12 discípulos. Más adelante le voy a mencionar en qué discípulos, pero usted tome nota porque viene para que lo conteste en el cuestionario. Los 12 discípulos, menciona también este evangelio los líderes religiosos, los fariseos, Caifás, que era el sumo sacerdote, Pilato, que era el gobernador romano, y María Magdalena, que fue la primera, ¿verdad?, que entró a la tumba de Jesús. Ya no estaba el cuerpo de Jesús, ya no estaba Jesús, ya había resucitado. La principal doctrina, dentro de otras, pero la principal doctrina que vemos en este libro del Evangelio de Mateo es: Jesucristo es el Rey de los judíos, Jesucristo es el Mesías prometido. Una vez más, como le menciono, y ya no se le tiene que olvidar, que este Evangelio estaba dirigido al pueblo judío, de tal forma que vemos el cumplimiento de profecías, que para esto pues es muy importante que el pueblo judío, que estaba esperando al Mesías y que desafortunadamente muchos de ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, vemos cuáles son las, vamos a decir, profecías que se confirmaron, en dónde estaban en el Antiguo Testamento y dónde se confirmaron. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice: una virgen concebirá. Y eso se cumple en Mateo 1, 22 y 23. Otro pasaje del Antiguo Testamento que se cumplió en Mateo es Oseas 11:1, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Se cumple en Mateo 2:15, o es mencionado en Mateo 2:15. Otra de ellas fue en Jeremías 31:15: voz fue oída en Ramá. Y aconteció, o quedó narrado en Mateo 2:17 y 18, cuando pues hubo la persecución de los niños y la matanza de los niños, y fue un clamor de dolor por las madres que habían perdido a sus hijos a causa de Herodes, ¿verdad? En Zacarías 9:9
menciona lo siguiente: decid a la hija de Sión. Y esto es mencionado también en Mateo 21, 4, 5. En Salmo 22, 18 viene esta frase: partieron entre sí mis vestidos. Y precisamente en Mateo 27, 35, cuando Jesucristo fue crucificado, mencionó este salmo: partieron entre sí mis vestidos. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, aparecen 11 parábolas. Conté yo 11 parábolas, y solamente para que usted las pueda identificar en dónde están y cuáles son las parábolas que aparecen en Mateo, en el capítulo 13 aparecen varias parábolas. ¿Cuáles son? Capítulo 13, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, que habla de la discordia, de lo falso de causar disensión, la parábola del tesoro, la perla de gran precio, la red. Y en el capítulo 18 vienen las parábolas de los dos deudores. En el capítulo 20, los obreros de la viña. Capítulo 21, los dos hijos, la parábola de los dos hijos. Capítulo 22, las parábolas de las bodas, ¿sí? Capítulo 25, las 10 vírgenes y también los talentos. También este libro de Mateo, vemos que es un libro que narra milagros, que narra operaciones sobrenaturales, hechos sobrenaturales que acontecieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 8, que Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro. Aquí es donde vemos, ¿verdad?, que no se menciona quién fue la esposa de Pedro, pero se menciona a la suegra de Pedro. Eso da testimonio que fue casado. También en el capítulo 8 de Mateo se va a mencionar, o está el clásico ahí caso de los endemoniados gadarenos. También en el capítulo 9 vemos cuando Jesucristo sana al paralítico, una niña es resucitada, una mujer es sanada. También habla de los ciegos que recibieron la vista, de un mudo también que fue sanado, y eso aparece en el capítulo 9. En el capítulo 12 vamos a ver esos milagros del hombre de la mano seca que le restauró su mano, y también en el capítulo 17 vamos a ver sanidad de un muchacho lunático, la moneda en la boca del pez para pagar los impuestos. Es en este caso la situación donde dice de quiénes, para pagar los impuestos le dice, pues para que vean que no les hago agravio, ve y saca una moneda del pez, y esa tiene el valor para pagar tus impuestos y los impuestos. Le dijo así al discípulo que le acompañaba. Si queremos ver un bosquejo general del Evangelio según Mateo, un bosquejo general, vamos a irnos capítulo por capítulo, pero como le digo, de una manera general, títulos de las enseñanzas, de los principios que vamos a encontrar usted y yo en el Evangelio según Mateo. En el capítulo 1 vamos a encontrar la genealogía, muy importante para el pueblo judío, y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o la anunciación del nacimiento y el nacimiento. En el capítulo 2 vamos a encontrar la visita de los magos, que se le llamaban magos allá, pero realmente el término original son sabios, personas que se dedicaban al estudio de las cosas que acontecían, ¿sí? Eran astrónomos, no astrólogos, esos son otra cosa. Astrónomos, estudiaban el cielo, las estrellas, y eran sabios, le conocían sabios de Oriente. También vamos a encontrar la matanza de los niños en el capítulo 2, cuando hubo un clamor de las mujeres de ahí que habían recibido precisamente por la persecución. Desde que Jesucristo nació, empezó la persecución para con él, ¿sí? ¿Qué es lo que aconteció? Pues Herodes mandó matar a todos los niños que habían nacido en esas fechas, que le indagaron los sabios, los cuales, usted sabe la historia, fueron y llevaron los presentes al Señor Jesucristo, incienso, oro y mirra, pero ya no regresaron porque fueron advertidos, precisamente para que no supiera Herodes quién había sido el niño que había nacido y que era el Mesías. En el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús, o como le podríamos llamar el intento del enemigo de tentar a Jesús. El intento nada más, pero Jesús pues no puede ser tentado, ¿verdad?
Y también vemos como en el capítulo 4 Jesús inicia su ministerio. Y ahí es donde lee al profeta Isaías, le dan el rollo, lo leen, ¿verdad? Y se abre precisamente esta dispensación en la cual usted y yo estamos viviendo, que es precisamente la dispensación de la gracia. En el capítulo 5 vemos el famoso Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. En el capítulo 5 sigue hablando también de cuando se refiere a que la iglesia, los creyentes, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, habla sobre la ley, habla sobre la ira, habla sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor hacia los enemigos. Mire lo que estamos viendo. La palabra de Dios es rica en instrucciones para atenderlas en cada una de estas áreas. Lo estamos viendo, por eso hice este resumen, para que usted vea dónde identificar alguna cosa que quiere consultar, qué es lo que dice Dios a través de su palabra. En el capítulo 6 habla del dar, habla de la oración, de lo que es el ayuno, de hacer tesoros en el cielo, habla de Dios y las riquezas. Acuérdese, no podemos servir a dos amos porque con uno quedaremos mal. Yo y mi casa decidimos servir a Dios, así es de que eso es lo que usted también debe de decidir. Habla también en el capítulo 6 del afán y la ansiedad. ¿Cuántos en este momento pueden tener un poquito de ansiedad, de falta de paz y afanarse por cosas? Bueno, en el capítulo 6 va a encontrar precisamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca del afán y la ansiedad. En el capítulo 7 habla del juzgar a los demás, y es cuando encontramos la frase la viga, ¿verdad? Y la paja, ¿sí? ¿Cómo vas a quitar, cómo quieres quitar la viga, o te fijas en la viga del ojo de tu hermano y no ves, no quieres, te fijas en la paja que tiene el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu ojo? Bueno, parece un trabalenguas, pero ya se me destrabó la lengua. Entonces habla del juzgar a los demás, la paja y la viga. Vuelve a retomar el punto acerca de la oración. Habla de la puerta estrecha, el capítulo 7 de Mateo. Habla de por sus frutos los conoceréis. Y también los dos cimientos. En el capítulo 8 ya mencionamos que hizo varias manifestaciones de milagros el Señor Jesucristo y sanidad a enfermos, ya lo mencionamos. En el capítulo 9, precisamente aquí es donde da testimonio, que ya lo leímos, 9:9, donde hace el llamamiento a Mateo, a Leví, al también conocido como el publicano, para que se enfile en esa misión que Jesucristo le iba a compartir, lo iba a preparar, lo iba a capacitar para llevar a cabo junto con toda la iglesia. Y fue uno precisamente de los 12 apóstoles. Acuérdese, Mateo, Leví, el publicano o el cobrador de impuestos. En el capítulo 10, ahí es donde le menciono, ahí vienen y tomen nota el nombre de los 12 discípulos o los 12 apóstoles. No todos los que escribieron los evangelios son apóstoles. Lucas no fue apóstol, entonces tengamos cuidado ahí. Porque luego preguntamos, dígame los nombres de los 12 apóstoles, y comienzan con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Lucas no fue uno de los 12. Entonces, usted en el capítulo 10 de Mateo va a encontrar el nombre de los 12 apóstoles, escríbalos y dele una repasadita. Y también en el capítulo 10 de Mateo vamos a encontrar a quién se le debe de temer. En el capítulo 11 vamos usted y yo a ver los mensajeros de Juan el Bautista, cuando le preguntan si es el que había de venir o esperaremos a otro. Y entonces él le contestó, pues mira lo que está aconteciendo. Eso es lo que contestó el Señor Jesucristo. Muy bien. También en el capítulo 11 habla sobre los ayes sobre las ciudades rebeldes. Los ayes, los ay de dolor por las ciudades rebeldes que no se quieren arrepentir. La palabra que viene ahí son las ciudades impenitentes. También encontramos en el capítulo 11 esa frase, ¿verdad?, que conocemos usted y yo, que dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 11. En el capítulo 12 vamos a ver el siervo escogido,
la blasfemia, ¿sí? El vilipendio, como se traduce literalmente en el término utilizado en el original, vilipendio, que quiere decir el insulto, la injuria, la maldición contra el Espíritu Santo, y que habla que eso no se le será perdonado. ¿Por qué? Porque ya saben quién es el Espíritu Santo y todavía aún así lo maldicen. Cuidado, ¿verdad? Esas son cosas que debemos de leer y considerar muy, pero muy importante, pues que no se nos vaya a escapar, y es necesario también hacer un estudio ahí al respecto. ¿Qué vamos a encontrar ahora también en el capítulo 13? Ya lo mencionamos, ahí generalmente se encuentran varias parábolas, ya se las mencioné. Y en el capítulo 14 vemos cómo Herodías, ¿verdad? Y su hija, pues buscan la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le dijo, no es lícito tomar la mujer de tu hermano, a lo que no le gustó, y alguien, ¿verdad?, que es confrontado, pues que no tiene principios y que quiere aprovecharse de autoridad, pues actúa precisamente en abuso de autoridad. Y fue precisamente en el capítulo 14 donde se narra la muerte de Juan el Bautista. También vemos la alimentación de los 5,000 y cómo Jesús anda sobre el mar. En el capítulo 15, lo que habla de lo que contamina al hombre, y también viene otro ejemplo de alimentación ahora de 4,000. Ahora, en este respecto, cuando usted lea la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000, es importante que usted ponga atención, y no solamente fueron 5,000 o 4,000, sino que usted se dé cuenta que no se contaban por costumbre en aquellos tiempos, no se contaban ni las mujeres y los niños, por costumbre, ¿sí? Representaba el varón y toda su casa, y pues para protegerla iba el representante para recoger la despensa, no mandaba a la mujer, y recogía la despensa, en este caso el alimento para sus hijos, en donde si usted pone atención fueron más de 5,000, pero la limitación de 5,000 o 4,000 está hablando de prácticamente 5,000 o 4,000 familias. En el capítulo 16 es donde los fariseos demandan una señal, y en donde el Señor Jesucristo le dijo, la señal que se os dará es la señal de Jonás. Y sí vieron la señal de Jonás, que al tercer día, ¿verdad?, regresó de la tumba donde había puesto dentro de ahí, haciendo una analogía dentro del pez, y pues ni así aceptaron precisamente a Jesús como el Mesías, aunque algunos sí, pero la mayoría no. En el capítulo 16 también vemos la confesión del Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero sin embargo, ahí adelantito en el capítulo 16 también, Jesús por primera vez, porque fueron 3 veces, Jesús por primera vez anuncia su muerte. En el capítulo 17 habla de la transfiguración, usted sabe que lo que aconteció ahí, y también en el capítulo 17 Jesús anuncia por segunda vez su muerte. En el capítulo 18 vamos a encontrar aquellos que preguntaron quién es el mayor, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? También habla de un tema muy importante que usted y yo debemos de conocer, que es el perdón al hermano. El perdón al hermano, y nótese que dice al hermano en la fe. Y también vemos en el capítulo 18 las reglas para reprender, porque así viene esa palabra, para reprender al hermano. Son las reglas que debemos de utilizar. Es de que si cumplimos esos protocolos, pues hermano, no nos tenemos que ofender. ¿Okay? Bien, en el capítulo 19 vemos que Jesús enseña sobre el divorcio. Así que aquí hay que poner mucha atención para explicar. Si alguien viene y nos solicita alguna orientación con respecto a ello, pues vamos al capítulo 19, que es donde enseña sobre el divorcio nuestro Señor Jesucristo. También más adelante lo vuelve a enseñar, pero también encontramos en el capítulo 19 de Mateo el ejemplo del joven rico, en que dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para seguirte, verdad? Entonces, pues haz esto, haz aquello, y te empieza a dar una lista de actividades o de actitudes o de principios que debe de tener, y le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Bueno, entonces ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Y no dio la respuesta correcta porque se puso triste y pues no pudo seguir. ¿Por qué? Porque donde estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. En realidad, pues tenía mucha comodidad, pero no tenía la convicción de seguir al Señor Jesucristo.
Le voy a decir la respuesta correcta. La respuesta correcta que debió de haber dado este joven para que entonces el Señor Jesucristo le reconociera su fe era: Señor, si tú me lo has dado todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tú me has dado, solamente yo soy un administrador, solamente yo soy un mayordomo y te estoy entregando excelentes cuentas, pero lo tengo para bendecir y dar gracias a Dios, bendiciendo a mis hermanos. Entonces esa era la respuesta correcta, pero no la dio. Su tesoro estaba en sus bienes. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante y vamos a encontrar ahora que en el capítulo 20 nuevamente Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Y aquí entra en escena en el capítulo 20, pero no estamos en el 20, la petición de la madre de Santiago, ¿sí? De los hijos, acerca de los hijos que era su esposo, era Zebedeo. Entonces, ¿qué aconteció aquí? Pues va y le pide al Señor Jesucristo que sus hijos, ¿verdad? Deja que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda tuyo, ¿no? Que estén ahí, sean los más vistos por todos. Y pues estas preguntas y estas peticiones, más bien estas peticiones, pues hablan de que no conocemos de qué se trata, ¿no? No conocemos de qué se trata precisamente el servicio a Dios. Pero pues el Señor Jesucristo insiste y sigue enseñando y sigue enseñando y sigue enseñando. ¿Para qué? Para quitar este tipo de atrevimientos y de peticiones al Señor. Y no solamente en este sentido, también en la oración de repente pedimos cosas que no convienen o nos atrevemos a pedir cosas que ni siquiera necesitamos solamente para nuestros propios deleites. Entonces tengamos cuidado, ahí está, pongamos atención cuando leamos el capítulo 20, ¿verdad? De la petición de la madre de Santiago y Juan, conocidos como los hijos de Zebedeo. En el capítulo 21, Jesús entra a Jerusalén y vemos que hace lo que le llaman la purificación del templo. ¿A qué se refiere la purificación del templo? Pues a sacar a todos los mercachíferes de la fe, como dicen ahí algunos, a todos aquellos que habían hecho negocio con la gente y con la iglesia, en donde viene Jesucristo y les tumba pues sus negocitos. Esa es la realidad y de eso hay mucho en nuestra actualidad. Y pues le voy a decir lo siguiente: si usted es uno de ellos, ¿verdad? Pues Jesucristo igual le va a venir a tumbar las mesas, porque mucha gente aprovecha la iglesia para hacer negocio. Tengamos cuidado. Entonces, no hagamos cosas que no debemos hacer. La iglesia es única y exclusivamente para ir a sentarnos a recibir la palabra de Dios, a ser edificados en la palabra de Dios y no para andar haciendo comercio. Tengamos respeto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si no, pues otra vez se van a volcar las mesas. En el capítulo 22, precisamente habla de la cuestión del tributo. Y aquí es donde menciona cuando algunos fariseos, algunos escribas, algunos conocedores de la ley se acercaron a él y le dijeron que si era lícito pagar o no pagar impuestos, en donde ellos esperaban una respuesta si es lícito o no es lícito. Si decía que sí es lícito, pues la gente no le gustaba pagar impuestos, entonces su popularidad bajaba. Sin embargo, si decía que no deben de pagar impuestos, pues lo arrestaban precisamente porque era en contra de ir, pues, del César, ¿no? Del gobierno. Por lo tanto, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al respecto, cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo, él les dijo: dadme una moneda o denme una moneda para contestarles. Y cuando le dio una moneda, les dice: ¿de quién es la esfinge o de quién es aquí el rostro que está grabado en la moneda? Pues del César. Y les contestó: pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y pues ya no tuvieron la osadía, cuando menos en ese momento, de seguir preguntando siendo imprudentes. En el capítulo 22 habla de la resurrección por primera vez. Y ahí es donde debemos de poner también, bueno, en todo, pero vamos a ver, maximizar aquí, escudriñar, porque aquí habla de la resurrección. Entonces, ahí es donde usted se debe dirigir su vista, su lectura, si quiere aprender acerca de la resurrección. También habla del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Lo va a contestar usted en el cuestionario. Entonces, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ya se dan en el capítulo 22 de Mateo y contesta correctamente. En el capítulo 23, iglesia, Jesús desenmascara. Escuche bien. Jesús tuvo un conflicto siempre con los fariseos
con los religiosos, con aquellos que habían tomado en su poder, pues lo que Dios les había entregado. Acuérdense que hay una parábola que habla de los obreros de la viña que quisieron quedar con la propiedad que no era de él, que no era de ellos, y mataron al siervo que envió, mataron al segundo siervo que envió, y dijeron, ahí viene el hijo, pues matémosle y quedémonos con la heredad. Y precisamente hicieron eso con Jesucristo, pensando que Jesucristo pues les iba a quitar su negocio. Entonces él tuvo mucha confrontación con los fariseos, y precisamente en el capítulo 26, estamos en el 23. En el 23, Jesús desenmascara públicamente a los escribas y a los fariseos, diciéndoles que eran sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿sí? Personas que dicen una cosa y hacen otra cosa, que echan cargas sobre los creyentes que se quieren acercar y ellos no las tocan ni con un dedo. Bueno, eso es lo que habla también acerca en los otros evangelios, también viene en este caso, ¿no? Muy bien, vamos entonces al 24, capítulo 24, habla nuestro Señor Jesucristo de la destrucción del templo, refiriéndose a Él y después también profetizando cómo viene a destruir el templo, ¿no? ¿Por qué? Por la desobediencia, por querer tomar las cosas para sí mismo como si fueran propias y no dándole la gloria al Señor. En el capítulo 24 también va a mencionar las señales antes del fin. Usted también quiere saber un poquito de escatología, que es precisamente las doctrinas del fin de los tiempos. Precisamente ahí va a hablar un poquito de ello. Señales antes del fin en el capítulo 24 de Mateo y la venida del Hijo del Hombre, así la menciona. Obviamente regresa por su iglesia. En el capítulo 25 también, ya lo mencionamos, habla generalmente, el capítulo 25 toma diferentes parábolas. Y el capítulo 26 menciona cuando Jesús es ungido en Betania y también el plan del arresto de Jesús y cómo pues Judas Iscariote precisamente por monedas, algunas monedas, pues vende y pone, como dicen, pone ahí a Jesús para que lo arresten y avisa dónde está. En el capítulo 26 viene algo también muy importante que usted y yo debemos de nunca olvidar, que es la institución de la Cena del Señor, y lo hacemos, ¿verdad? Y debemos hacerlo, y también la negación de Pedro. En el capítulo 26 viene la oración en el Getsemaní, donde dice, Padre mío, si puede que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y viene al final del capítulo 26 el arresto de Jesús. En el capítulo 27 vemos cómo Jesús es llevado ante Pilato después de haber pues sido escupido, después de haber sido injuriado, etcétera, etcétera, cosas que empezó a padecer. Y le llevan ante Pilato y es lo que menciona o narra el capítulo 27. También se narra ahí cómo el remordimiento llevó a Judas a atentar contra su vida ahorcándose. Vemos también en el capítulo 27 la sentencia, ¿verdad? No solamente del gobierno, del pueblo. Del pueblo dictó sin sentencia contra el Señor Jesucristo. Y vemos también al final del capítulo 27 la crucifixión de Jesús, cuando Jesús fue sepultado, y habla de cómo cuando sellaron la tumba, pusieron una piedra y pusieron una guardia, o sea, guardias ahí para que cuidaran de que no fuera a acontecer nada, ¿verdad? En el capítulo 28, con todo y la guardia, pues se manifiesta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es narrada la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, donde aparece María Magdalena, donde aparece Pedro, donde aparece Juan, donde aparecen los discípulos, precisamente siendo testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo convivió 40 días después de resucitado con los discípulos. El apóstol Juan en su evangelio habla de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos, de lo tocante al verbo de vida. Así dice el apóstol Juan. Entonces vemos en el capítulo 28 la resurrección. Vemos en el capítulo 28 y último capítulo de Mateo la gran comisión, ¿sí? Que muchas veces es la gran omisión, pero la gran comisión que debemos llevar usted y yo como iglesia. Y también vemos
usted analícelo, usted vea, usted léalo con detenimiento. Vemos la instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo acerca del bautismo en agua, ¿sí? Que debe ser por convicción, que debe ser para dar testimonio de un arrepentimiento, pero la frase que él dice, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, por eso dice y en el nombre, y por eso hice énfasis, porque están en el mismo nivel. Pero tiene que ser en ese orden vamos a decir, porque así se manifestaron al mundo. Primero como el Padre Creador, después como el Hijo Redentor, y el que llenó a todos, el Espíritu Santo, que pues está en estos tiempos operando grandiosamente en cada uno de nosotros como su iglesia. Terminamos pues con este comentario. El Evangelio según Mateo es dirigido al pueblo judío. Tiene 28 capítulos y está enfocado, escuche bien, en presentar a Jesús como el Mesías anunciado. Está enfocado en presentar a Jesús como el Rey de los judíos. Por eso vemos una y otra vez en este libro precisamente mencionadas las promesas hechas desde el Antiguo Testamento, las profecías acerca del Mesías, y también queremos hacer notar que la frase el reino de los cielos aparece en este libro de Mateo 32 veces. En ninguna otra parte aparece tanto como en el libro de Mateo. El reino de los cielos. ¿En qué sentido? En 3 sentidos. En lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, aquí y ahora, en ese tiempo, y también en este tiempo que estamos viendo, y también en lo que será después. Eso es lo que habla el Evangelio según Mateo, 28 capítulos de la apasionante historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su obra grandiosa y maravillosa para toda la humanidad, pero también la confrontación a todo aquel que se ha extraviado, que se ha tergiversado de lo que fue establecido por nuestro Padre Celestial y que nos dejó por escrito. Evangelio de Mateo, dirigido a los judíos, presentando al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey de los judíos, y como símbolo se toma el rey, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Bien, oremos al Padre Celestial y demos gracias por su bondad y por su misericordia y por también poner un hambre en usted y en mí de seguir escudriñando la palabra para conocerla, obedecerla y ponerla como cimientos en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocer tu perfecta voluntad a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos todo lo que tú hiciste por amor a tus hijos, dándonos la oportunidad de reconsiderar nuestros caminos, de volvernos total y absolutamente a tu perfecto, a ese caminar perfecto tuyo, y que ninguno otro sabemos puede haber salvación, porque como dice tu palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la gente pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos delante de su presencia. Amén. Nos vemos, iglesia. Primeramente Dios. Que Dios les bendiga.